Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de teología bíblica donde estamos viendo diferentes cursos. En este momento estamos analizando el curso de Introducción al Nuevo Testamento. Estamos siguiendo el manual de Everett Harrison, un gran teólogo, y estamos con el capítulo número 2 de Everett Harrison. Estamos con las primeras partes iniciando. Bienvenidos a todos a este programa. Bienvenido al hermano Eduardo y a la hermana Marjorie que nos acompañan Gracias. en este programa. Y bienvenidos, ¿verdad? Y a todos los hermanos que nos siguen, una bendición. Y vamos a entonces a comenzar con el programa. Inmediatamente vamos a compartir la pantalla. Sí, vamos a hacer una especie. Ahí vemos, ¿verdad, hermanito? Se ve la pantalla. Solo bueno, clarito, Bien, vamos a clarito. iniciar para esta parte de la crítica textual, que no es la de Harrison todavía, viene una de Harrison muy buena. Esto es como para uno ubicarse, para que cuando lleguemos a la Correcto. de Harrison, pues tengamos Una una idea orientación. superficial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el siglo I, la parte de la parte temporal del tiempo es muy importante. Hay que ver que hay una era cristiana, así lo ha dividido digamos así, nuestros científicos desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, dividieron el tiempo en la era cristiana, es decir, cuando Cristo nace de María, desde ahí en adelante se le va a llamar era cristiana. Y todo lo que ocurrió antes de que Cristo viniera al mundo, es decir, todo lo que existió antes, recordemos a Adán y Eva, Noé, el arca, Moisés, David, etcétera, los profetas Jeremías, etcétera, etcétera, todo eso ocurrió antes de la era cristiana. Y la era cristiana comienza con el nacimiento de Cristo y a partir de ahí el mundo occidental, es decir, hablemos de Europa, hablemos de Asia Menor, de ahí en adelante nosotros y América comenzamos a contar los años a partir de Cristo. En este momento llevamos 2024 años porque estamos en el año 2024. ¿Qué ha pasado en estos 2024 años a nivel de Biblia, a nivel de Sagrada Escritura? Bueno, lo que ha pasado se puede condensar en millones de libros que no cabrían los libros del mundo para poder escribir tanta cosa que ha ocurrido. Pero los acontecimientos más importantes que han sucedido en la era cristiana, más o menos son los siguientes. Tenemos entonces, más o menos, Cristo nace. Hubo un fallo ahí en los científicos en el cómputo de los días y pusieron a Jesucristo. Más bien Jesús nace antes del año 1, en el año 6 antes de Cristo. Bueno, pero imaginémonos que nace en el año 1 para que no se nos enrede todo. Ujú. Más o menos Jesucristo fue primo de Juan el Bautista, como lo vemos en el texto sagrado. En el año 24, más o menos, es decir, en el año 24, aparece el primo de Jesús, Juan el Bautista, predicando en el desierto. Eh, ya sabemos que ellos supuestamente en alguna escuela en el desierto tuvieron que haber estado, donde aprendieron un montón de cosas que ya sabían de Biblia y un montón de cosas de profecías. De ahí toman esas ideas. Hay cosas que se han perdido, pero sí sabemos que había algo. En el año del 24 al 27, Jesucristo, más o menos dice Lucas, que cuando tenía Cristo como 30 años. Eso no es así como tan exacto, pero lo que trata de decir es que a los 30 años comenzaba una persona, ya podía ser profeta o ya podía tener una escuela.
Entonces Jesús supuestamente tenía más de 30 años, porque antes de 30 años no se podía tener una escuela. No podía ser uno el maestro, no podía ser uno profeta. Entonces Jesús, más o menos en el año 24 o 27, cuando tenía 30 años o más, no se sabe, comienza su ministerio de predicar el Evangelio, que es lo que conocemos en los Evangelios. Lo podemos leer toda la historia de Jesús. Más o menos en el año 27, Jesucristo muere. Jesucristo muere, resucita y en el mismo año 27 sube a los cielos, como viene ahí en la imagen, ¿verdad? Vamos a ver si puedo tener la pluma por acá a mano para ir marcando algunos acontecimientos. Entonces tenemos ¿verdad? Que Jesucristo sube a los cielos. Después de que Cristo sube a los cielos, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y ahí nace la iglesia. Viene el Espíritu Santo, viene el bautismo en el Espíritu Santo, uno de los acontecimientos más importantes, pero aquí algo pasó y nadie sabe qué pasó, porque cuando viene el Espíritu Santo, resulta que había una iglesia en Jerusalén, ahí comenzó todo. Pero luego de ahí, dice el Nuevo Testamento, dice el libro de Hechos, que hubieron algunas persecuciones y entonces los cristianos se dispersaron, comenzaron a dispersarse, dice el libro de Hechos. Cuando comienzan a dispersarse, ¿qué hacen? Se van para muchos lugares, muchos países y comienzan a hacer iglesias. Entonces, el cristianismo no era solamente la iglesia de Jerusalén, sino que el cristianismo eran miles de iglesias, no sabemos cuántas. Pero si usted lee el libro de Hechos está lleno de misterios. Si usted lee el libro de Hechos, usted va a ver que eran solamente en el primer Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. Y después dice que más y más y más, y luego el número no se podía contar. Esta gente se dispersa por todo Israel y se dispersa por fuera de Israel. Algunos se irán para Egipto, otros para otros lados, y comienzan a hacer iglesias. Ese montón de iglesias que ellos hacen no están descritas en el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos nada más lo que va a narrar es lo que está ocurriendo en una de esas miles de iglesias, que es la iglesia de Jerusalén. Si leemos ahí el libro de Hechos, el personaje central del libro de Hechos va a ser Pablo. Va a ser Pablo, los viajes de Pablo, el encarcelamiento de Pablo, que de ahí, del capítulo 16 más o menos, comienza toda la historia de Pablo. Entonces, ahí hay un montón de datos que desconocemos, pero sí sabemos que habían miles de iglesias y que esas iglesias a veces no estaban unidas. Recordemos que no había internet, no había teléfono, no había televisión. Es decir, ahí comunicarse uno con una iglesia que se fue para no sé qué lugar, se podía haber durado hasta 5 o 6 años, dependiendo. Pablo fundó iglesias. Pero las iglesias que Pablo tenía están escritas en el libro de Hechos y en las cartas de él. Pero las que no, por ejemplo, toda la parte sur, todo lo que Pablo menciona, una partecita a la que él fue, pero hay un montón de lugares donde supuestamente habían ido iglesias. A veces Pablo llegaba a un pueblo y había una iglesia ya fundada. Entonces, ¿quién la fundó? Ese montón de cristianos que se dispersaron. Aparte de eso, podía darse el caso de que habían miles de grupos que, bueno, este señor Flavio Josefo llama sectas. Había muchas sectas en el desierto, como lo hemos mencionado en otros momentos, y estos grupos sectarios, muchos de estos grupos terminaron siendo cristianos y seguían un revoltijo. Dije, a eso se le llama sincretismo religioso. Seguían una cuestión seguían su secta y seguían al nuevo maestro Jesús. Entonces, solamente imagínese el enredo que había antes, que no es como ahorita que uno puede unificar iglesias y que uno puede darse cuenta en este momento de lo que está ocurriendo en la iglesia allá en China.
o lo que está ocurriendo en Rusia en cuestión de segundos. Antes no se podía hacer eso, era imposible. Entonces no se sabe ni qué creían, ni en qué pensaban, ni cuál era la mejor. Hay una iglesia, no sé si usted lee la carta de Juan, la segunda o tercera carta de Juan, dice que Juan, el que fue ahí, ¿verdad? Que fue a una iglesia y no lo querían recibir. Es decir, eran tantas iglesias, había iglesias de no, a esa gente no lo recibo. Y entonces dice que no los quiere recibir. La tercera de Juan, la segunda o tercera de Juan, para que ustedes lo lean, para que vean cómo estaba la cosa. Pues bueno, entonces muchos eruditos comienzan a hablar de la iglesia madre. Había una iglesia central madre, que es la que vamos a seguir, que es la iglesia donde está Pablo, la iglesia donde después va a seguir los seguidores de Pablo, como por ejemplo hay un San Ignacio, hay un, digámoslo así, un Clemente Romano, que esa sigue como la misma línea, ¿verdad? Y ella va a continuar, pero ¿era solo esa iglesia o habían más? Entonces, eso es una gran interrogante que hasta que no se descubran libros no se va a saber. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Viene Pablo en el año 55 al 63 y comienza a escribir cartas, todas las cartas de Pablo que son 9. Esas las tenemos por ahí. Ahora, en el año 64 más o menos, ya aparentemente se comienza a escribir los evangelios. Y aquí es donde comienza el problema de la crítica textual. Estos testamentos que se escriben, que no se llamaban Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así no se llamaban. Nadie sabe cómo se llamaban, nadie sabe quién le puso ese nombre, pero al principio no se llamaban así. Esos evangelios son anónimos. Nadie sabe quién escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Sabemos que las cartas de Pablo, más o menos algunas pudieron haber sido escritas por él, pero los evangelios no. Alguien le puso ese nombre y ya ahorita vamos a ver algunas cosillas interesantes. Pero en el año 64, antes del año 100, antes de que caiga el templo de Jerusalén, supuestamente se escriben por lo menos los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan se va a escribir como el año 90-100. Pero antes de la destrucción del templo de Jerusalén se escriben los 3 evangelios, dicen los eruditos. Pero estos 3 evangelios, ¿quién los escribe? Primero se parecen demasiado, pareciera que son unos copia del otro. Era como el mismo que se fue a diferentes iglesias y conforme se iba copiando, pues se iba haciendo como el teléfono chocho, ¿verdad? Se van cambiando algunas cosillas. Pues nadie sabe quién escribió estos evangelios. Lo tuvo que haber escrito una persona cristiana, obviamente, una persona que copió lo que existía literalmente. Muchos dicen que supuestamente tuvo que haber sido escrito después que los apóstoles murieron, pero pudo haber sido escrito más o menos en el año 64, digamos. Estos evangelios no fueron leídos. Usted mismo lee las cartas de Pablo. En ningún momento Pablo dice: me acaba de llegar el evangelio de Marcos, me acaba de llegar el evangelio escrito de tal. Nunca. No se mencionan en toda la Biblia. Fueron escritos, pero no eran los libros sagrados que son para nosotros en este momento. Luego vinieron los primeros escritores después de que los apóstoles mueren y ellos escriben sus cartas. Curiosamente, San Ignacio, por ejemplo, es uno que es uno que está por ahí, ¿verdad? Hay varios. Ese Clemente Romano que yo le dije, y ellos resulta que no mencionan que exista ningún evangelio, más o menos en el año 80, 90. El mismo evangelio de Juan no menciona que se hayan escrito otros evangelios por otras personas, como que no. El Apocalipsis no menciona nada de que se hayan escrito los evangelios tampoco, y el Apocalipsis se escribió cerca del año 100. Las cartas de Juan, que fueron escritas cerca del año 100,
no mencionan que exista un evangelio. Es de que ya, por ejemplo, si en el 64 se hizo el evangelio, es de que Juan hubiera dicho en el año, Juan o el supuesto escritor de las cartas, hubieran dicho, bueno, y recuerden obedecer los evangelios escritos que tenemos. Nadie dice nada, como si no existieran. Eso pasa, eso va a ocurrir curiosamente durante varios años. Y no se sabe nada. Vean, entonces viene el año 70, ¿verdad? El año 70, y viene Roma, invade Israel y destruye el templo, porque habían revueltas, habían guerrillas, ¿verdad? Los famosos celotes, que eran guerrilleros que peleando contra Roma. Entonces viene Roma y los aplasta. Roma destruye el templo de Jerusalén, ¿verdad? Desde aquí no se ha vuelto a construir el templo de Jerusalén. Luego viene el año 80-90, yo les estoy hablando, los judíos de aquí fueron dispersados, tuvieron que salir huyendo. De ahí no se vuelve a saber nada más de los esenios, los celotes más o menos. De los saduceos no se vuelve a saber nada. Parece que todo eso murió. Lo único que quedaron fueron los fariseos. Y los fariseos se fueron para una ciudad cerca de Judea, a la par del mar, que se llama Yamne. Y ahí ellos se reunían. Y aparentemente aquí es donde primero comenzaron a hablar, oiga, por primera vez en la vida, comenzaron, como había un montón de libros, nosotros ya vimos los libros, la literatura del Antiguo Testamento. Recuerda que había el libro de Enoc, cartas a Jeremías, otras cartas raras, Apocalipsis de Jeremías, etcétera, etcétera. Pues entonces, en el concilio de Yamni, estos fariseos, ya que se reunieron ahí, dijeron, bueno, vamos a definir los libros sagrados y a sacar los que no son sagrados. Aquí es donde se da el primer canon, es decir, la primera lista de libros del Antiguo Testamento, en Yamni. Aquí es donde se maldice a los cristianos, ¿verdad? Ellos maldicen. Hay un odio grandísimo contra el cristianismo, de incluso perseguirlos. Aquí ellos adoptan la medida de perseguir a la iglesia cristiana a nivel mundial. Donde estén, los judíos van a perseguir a los cristianos con un odio como nunca en la historia. Entonces, Yamne define los libros sagrados y dice, bueno, tiene que estar escrito en hebreo. Si está escrito en griego, eso no es de Dios. Entonces, por eso sacaron los libros escritos en griego. Solo dejaron los libros escritos en hebreo, que el hebreo es el idioma sagrado de los judíos. Y entonces aquí Yamne es muy importante, ¿verdad? Yamne es muy importante para definir el canon judío, ¿verdad? Tal vez no se definió totalmente, pero ya se comenzaba a hablar de los libros sagrados que tienen que creerse y los que no tienen que creerse. Tal vez no hubo un concilio como propiamente Yamne, sino que se reunían a reflexionar cuáles eran los libros sagrados y a planear, incluso, ¿por qué no?, hablar contra los cristianos, ese grupo que se estaba extendiendo. No es raro que hayan dicho, bueno, esta maldición de perder el templo es culpa de los cristianos. Dios nos maldijo por eso. Es decir, nadie sabe qué hablaban ahí en Yamne este montón de judíos. Bueno, Yamne está entre el 80 y el 90, y en el 95 viene Juan y escribe el Evangelio. Este Juan que escribe el Evangelio, pues curiosamente se escribe el Evangelio, se escriben las cartas de Juan, se escribe el Apocalipsis, que después iremos a ver, no quiero espoliar el asunto, porque en realidad no les quiero decir lo que viene de todos los escritos juánicos, porque eso viene ya lo que dicen los eruditos más adelante, porque eso es propio de la teología. Pero lo que sí es interesante es que Juan, o los escritores juánicos, ninguno menciona ningún evangelio escrito, lo que yo les dije hace un momento. Nadie habla de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, nadie habla nada de eso.
Lo que sí se hablan es de las cartas de Pablo, esas sí se mencionan. Vemos en una carta de Pedro que se habla de los escritos de Pablo. Entonces, eso sí. Pero de los evangelios nadie dice absolutamente nada. Y de ahí en adelante va a costar que se hable. ¿Hasta cuándo se escucha por primera vez? Bueno, por ahí hay un tal escritor Hegesipo, que todavía no hay nada, que aparentemente ya hablaba en el año 130, hablemos así, ya en el año 130, imagínense, 130, estamos hablando de 30 más 70, 30 más 70 casi, no, 100, el 30, 70, 80, como unos 60 años después de que se escribieran los evangelios, ya estos evangelios comienzan a notarse. Y ya, por ejemplo, ya Marción es un hereje, era hijo de un obispo, y Marción, ahorita vamos a ver, este Marción en el año 144 menciona por primera vez el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Quiere decir que ya aquí se le había dado el nombre de Lucas. Hegesipo en el año 130 más o menos nos va a hablar de que hay un evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ya ahí las cartas de Pablo. Entonces se puede decir que en el año 130, 140, ya estos libros, al menos el Lucas pululaba en las sectas de Marción, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar quién es Marción, así por encimita, porque vamos a ver si todo lo que podamos avanzar. Luego, de ahí pasamos hasta el año 179, casi 180. Y ya aquí también ya los evangelios eran conocidos. Los 4 evangelios ya la gente sí sabía que había un Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este señor Tasiano, que es un discípulo de Marción, otro hereje, él agarró los 4 evangelios y los hizo en uno solo. Él trató de hacer una fusión. Ese libro que se llama el Diatesarón, que quiere decir con 4, ahorita lo vamos a ver la etimología, Tasiano trató de hacer eso, compilar los 4 evangelios. Pero vean ustedes lo complicado que estos evangelios fueron conocidos muchos años después y alguien les puso Evangelio según Mateo, pero en realidad no pudo haber sido escrito por Mateo. Si Mateo hubiera escrito un libro en los tiempos de él, hubiera sido palabra de Dios en la iglesia y desde el principio, pero no. Estos seguramente ya después alguien le puso que era de Mateo, otro le puso que era de Marcos y otro le puso que era de Lucas, y así se quedaron. Y al de Juan también alguien le puso que era de Juan, porque en realidad ningún evangelio aparentemente fue escrito por ningún apóstol. Ellos predicaron oralmente solamente. Murieron y tal vez sus discípulos o mucha gente comenzó a recoger la información. Pero este es el año oscuro, este siglo, esta diapositiva que ustedes tienen ahí es el año más oscuro porque hay cosas que no se saben, hubo muchas persecuciones y entonces está difícil de saber. Bien, de esto ya hablamos, ¿verdad? El templo de Jerusalén, la caída, hablamos de la destrucción del templo de Jerusalén, hablamos de Qumran, ahí estábamos hablando, hablamos de Yabné o Yamni, ¿verdad? Ya yo les dije a ustedes, Yamni está aquí. Entonces, aquí estaban los apóstoles en Jerusalén, aquí estaba el templo, ahí se destruyó el templo, los judíos corrieron hacia Yamni, ¿ven? Cerquita del mar. Entonces, y los cristianos se dispersaron por todo el planeta, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo más o menos era el asunto de Yamni y lo que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Después del año 70. Vamos a ver ahí, este es Marción, que yo les hablé a ustedes, es el primero tal vez que menciona el Evangelio junto con otros autores, pero ninguno dejó nada por escrito. De Marción sabemos, porque lo menciona Ireneo de León
en el año 180, ¿verdad? Era hijo de un obispo, ¿verdad? Que fue excomulgado. Era comerciante, naviero, viajó a Roma en el 135-140, quería un puesto importante en la iglesia y se unió a un gnóstico que se llamaba Cerdón. Es decir, antes del año 140 había una secta que se llamaba de este gnóstico Cerdón, y él fue discípulo de ese señor. Ya había, ¿qué eran esas sectas? Algunas de esas iglesias pequeñitas que en algún momento comenzó y se fusionó con cristianos y hizo un revoltijo. Más o menos son hipótesis, ¿verdad? Fue declarado hereje y excomulgado en el 144. Dicen que después él trató de regresar a la iglesia, pero redactó el primer canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que decía Lucas y 10 cartas de Pablo. Marción, aquí seguimos lo que predicaba, así para darles un resumen pequeñito. Marción no creía en el Antiguo Testamento. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él le llamaba al Dios del Antiguo Testamento el demiurgo malévolo, porque es un Dios que castigaba, que mandaba castigos, que digamos, es ese Dios que vemos así furioso, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que perdona, que ama, el Dios que nos reveló Jesús. Entonces él decía, yo no creo en ningún evangelio, solo en Lucas, y un Lucas pero resumido, no era ese Lucas que tenemos ahorita. Entonces él rechazó todos los libros del Antiguo Testamento. Él solo creía en el libro de Lucas y 10 cartas de Pablo. Dice, se consideraba el seguidor del apóstol Pablo y fue el único que consideró apóstol. Solo a Pablo, los demás no. Policarpo, que fue un escritor de por ahí del año 100, llamaba a Marción, quiere decir que lo conocía, primogénito de Satanás, ¿verdad? Primogénito de Satanás, decía que era Marción. Quiere decir que más por ahí del año 130 tal vez, ¿verdad? El canon de Marción tal vez es el primero que nos habla del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Los escritos de Marción no hay ni un solo libro, todos se han perdido. Solo lo que nos dice Tertuliano de Marción. Bueno, de ahí casi todo está así como leemos libros y nadie habla nada de los evangelios, nadie. Nadie habla nada de esas cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta el año 170, que Tasiano hace el Diatesarón, que son los 4 evangelios, ¿verdad? En uno solo. Ese es, conoció a Justino Mártir, que yo tengo libros de él, de Justino, pero no hay así como nada más que él fue un hereje, un sectario. Entonces ese es más o menos Tasiano. Esto es por encimita, ¿verdad? Ahora, ahí termina Tasiano. ¿Qué cosas más importantes hay que hayan ocurrido a nivel de Biblia? Bueno, en el año 200 se escribe una Biblia en siriaco. Es un idioma muy diferente al griego y al hebreo. Entonces se hizo una Biblia, ¿verdad? En el año 200. En el año 200, que es una de las más viejas, pero no tiene el Nuevo Testamento hasta posteriormente. Esta Biblia la tenemos por ahí. Luego dice, hay unos papiros que se han descubierto, el papiro 45, son pedacitos de Biblia del siglo III. Vamos a ver por dónde está por aquí el siglo III. Son del siglo III, aquí está. Es decir, del año 300, más o menos. Perdón, del año 200 a 300.
Esos papiros significa que ahí ya habían evangelios. Luego en el año 331, este señor, Constantino, mandó a hacer Biblias. Gracias a él tenemos en este momento dos de los manuscritos más antiguos. Constantino, emperador de Constantinopla, fue emperador romano por todo, ¿verdad? Uno de los más grandes. Él le ordena a un obispo, Eusebio de Cesarea, que haga 50 Biblias, porque antes había que hacerlas a mano, ¿verdad? No había imprenta, ni computadoras, ni nada. Y entonces es lo que tenemos ahorita, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Se le llama así porque uno está en el Vaticano, el Sinaítico porque ahí fue donde se descubrió. Bien, ese es el Código Vaticano y el Sinaítico es el Vaticano, véanlo, más o menos un ejemplo de una plancha en 3 partes, tres columnas. Luego está el Sinaítico también, ese tiene 4 columnas. Para hacer la Biblia lo hacemos de esto. Las Biblias se hacen de estos manuscritos. Esto es lo más antiguo que tenemos. Luego, en el año 382, ¿verdad? En el siglo IV, V, un papa le ordena a este señor, se llamaba Jerónimo, San Jerónimo, ¿verdad? Le ordena hacer una Biblia en latín, y hizo una Biblia en latín, se le llama la Vetus Latina. No, la Vetus es la que usaban antes, él va a hacer la Vulgata. Esta Biblia Vulgata, a partir del año 382, va a ser la Biblia oficial del cristianismo, porque antes no estaba separada la iglesia, solo había una iglesia que era la iglesia católica. Recordemos que la iglesia ortodoxa se va a separar hasta el año 1000 con Miguel Cerulario, ¿verdad? Y se hacen los ortodoxos, y hasta el año 1500 y resto se separa la iglesia protestante con Martín Lutero. Pero aquí la iglesia era una sola, y la iglesia le encomendó a San Jerónimo hacer la Biblia, la Vulgata. A partir de ahí la Biblia Vulgata es la Biblia oficial. Si alguien se separa de esa Biblia, tenía problemas, porque era la oficial, la única, la verdadera. La Vulgata, aquí viene un poquito de historia sobre la Vulgata. Eso después vamos a hablar más, para que ustedes nada más se ubiquen. Luego aquí tenemos la Biblia Vulgata de San Jerónimo, que siguió y sigue, todavía sigue, es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata. Ahí sigue. Luego Roma, hubo un sínodo, una reunión de obispos, donde se define por primera vez libros sagrados del cristianismo. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos? Porque aquí comenzaron ya a definirse cuáles son los libros sagrados. ¿De dónde sale que nosotros tenemos que creer en todos los libros que tenemos? De este sínodo de reunión de obispos. Y aquí está la lista larga, no le voy a leer la lista porque es muy larga. Luego, ahí está el canon, ahí están los libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo, los 27. Aquí se define que cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento, los que tenemos ahorita. Luego, el 28 de agosto, en un lugar, Cartago, que es de África, no es el Cartago de Costa Rica. El Cartago viene un sínodo donde se vuelve a reafirmar los libros de la Biblia. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Curiosamente hay libros ahí que no se mencionan, ¿verdad? No se mencionan. Luego, en el año 405, se hace otro canon bíblico reafirmando los mismos libros de la Biblia. Entonces, ahí sigue, ¿verdad? En el año, en el siglo IV, V, eso se descubrió hasta 1912, se descubrió un códice Washington, se llama, porque está en el Museo de Washington, ¿verdad? Hay un código alejandrino, que es muy importante, otro códice, son códices del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. El código Efraín, ¿verdad? Del siglo V también. El Pechita del siglo V, escrito en siriaco, muy importante. En el 633 se hace otro sínodo de obispos
Y el Apocalipsis de Juan, que a veces se rechazaba, a veces se aceptaba. Aquí se acepta el Apocalipsis de Juan. En el año 1207-1228 hay un obispo de Inglaterra, Canterbury, aquí. Hay un obispo que es este señor. ¿Saben quién es este señor? Él fue teólogo y cardenal católico. Él fue el que inventó los capítulos. La Biblia no tenía capítulos y este señor, este cardenal, le puso capítulos a la Biblia para que nosotros nos pudiera, pero capítulos, no versículos, solo capítulos. Él fue el inventor del capítulo. En el siglo XVI viene la Reforma Protestante de Martín Lutero, que se rebela contra la Iglesia. Viene, bueno, la Iglesia reafirma la Vulgata con todos los libros sagrados ya. A partir de ahí quedan ya oficial los libros sagrados. Viene Trento, se reúnen todos los obispos para atacar a Lutero y ya ahí se despedaza la iglesia en dos pedazos bien grandes. Y este señor, que yo quiero hablar de Erasmo y quiero hablar de esto, pero la otra semana porque ya hoy se nos fue el tiempo. Queda como un minuto. Esto es riquísimo y hay que verlo. Entonces yo quiero que la otra semana vamos a tener que darle a esta parte de 1500 a nuestros días qué ha sucedido, porque ya no nos va a dar tiempo con esto Perfecto. Perfecto, Edwin. Más o Estuvo menos, ¿cómo les ha lindísimo. quedado? Importantísimo esta lección. Sí, esta lección es muy Importantísimo. importante y esto nos va a ayudar para entender después cuando entremos a una parte muy importante de la crítica textual ya de Harrison. Entonces, sí es bueno, pues, retomarlo, ver el video, yo lo voy a grabar, ahorita lo subo y se los mando, Es para que correcto. ustedes lo estén repasando, porque esto es muy importante, porque es la parte histórica. Y la que viene es más importante, la que viene la otra semana, para que ustedes estén listos, preparados, Perfecto. porque vienen, ya tiene que ver con nuestra Biblia, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, nos queda un minuto, 40 segundos. Creo que vamos a dejarlo por acá. Agradecerle a todos los hermanos que nos están siguiendo por el canal. Agradecerle a Marjorie, a Eduardo, que el Señor me los bendiga, porque gracias a ustedes Amén, estamos amén, haciendo este curso de teología y amén. vamos a ir mejorando cada día más para hacer cursos más fuertes. Es Que el correcto. Señor me los bendiga ricamente y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo martes. Así Bendiciones a será. todos. Amén. Amén. Buenas noches. Dios me lo bendiga, Edwin. Igualmente, don Eduardo y Marjorie. Amén. Hasta luego. Detengo la grabación.